Muy bien, trabajando en una hoja de cálculo denominada Excel. El ambiente de trabajo de Excel es algo lo que llamamos cuadrícula. Esta cuadrícula se compone de columnas que están identificadas por letras y de filas que está identificada por números. ¿Ok? La intersección entre una fila y una columna se le llama celda. La selección de varias celdas se le llama rango. En toda celda puede tener tanto datos numéricos como textos, entre otros. En toda hoja de cálculo Excel existe la cinta de opciones en la parte superior. Esta cinta de opciones, dependiendo de la versión, tendrá más o menos características. En este caso manejamos una con la pestaña Archivo, que nos sirve para crear un nuevo libro de Excel, abrir uno ya existente, guardarlo, imprimirlo, compartirlo o exportarlo. Inicio, que contiene para seleccionar la fuente, la alineación, los formatos, estilos, celdas y aplicar filtros e incluso la autosuma, que es una de las principales funciones que utilizamos dentro de Excel. Recuerden que esta hoja de cálculo está diseñada para ayudarnos a realizar cálculos de una manera sencilla y práctica. En la práctica vista en clase podemos observar muchas cosas, entre ellas darle formato a una tabla, que ya existen unos formatos ya preestablecidos y ustedes seleccionan el que se acople a su estilo o gusto. Vimos cómo hacer gráficos, tomando en cuenta la información de una tabla. Ubicándonos en ella, podemos hacer clic en insertar, gráfico recomendado, y podemos insertar un gráfico basado en los datos que ésta contenga. ¿Ok? Le damos a aceptar y aparecerá un gráfico con la información de la tabla que se ha seleccionado. Cómo concatenar información de varias celdas. Cómo unir apellidos y nombres en una sola y cómo separar estos en dos celdas. Para esto utilizamos la función concatenar y para esto utilizamos en datos, texto en columnas y las separamos por espacio. Pudimos obtener la misma información, una completamente dentro de un rango de celdas y la otra en dos rangos distintos, de tal manera de tener aquí nombres y apellidos aparte. Observamos también que podemos colocarle orden, hacer orden a la información dentro de una tabla. En datos, ordenar, aparece la opción de ordenarlo por cualquiera de los encabezados de esa tabla, bien sea ordenar por materia, se ordena por orden alfabético, u ordenar por otra columna que podamos definir, por ejemplo, nombres y apellidos. Observamos también en la práctica cómo hacer una tabla dinámica. En este caso voy a hacer una con esta información. Le digo insertar tabla dinámica. Ella inteligentemente ya selecciona todo el rango de la tabla. Me indica que es ese. Le voy a decir que en una hoja de cálculo nueva. Para yo crear mi tabla dinámica debo de seleccionar los campos que voy a incluir en ella, como por ejemplo la materia, el nombre. Todo me lo coloca aquí en filas, pero en este caso el ejercicio quiero que cuente los nombres para saber cuántos profesores tengo por cada materia. Yo puedo asignar más campos o menos campos a la tabla dinámica. Además de eso, hicimos una tabla de productos. ¿Ok? Aprendimos a darle formato a un campo específico, como por ejemplo a este de número.
colocándole que el formato sí sea tipo texto, este me va a permitir colocar números del lado izquierdo. En el caso de que no defina tipo texto, no defina el formato tipo texto para esta celda, no va a permitir que yo coloque los ceros a la izquierda. Aprendimos a darle formato tipo moneda, la sumatoria, hicimos el descuento acá y el total a pagar acá. Hicimos un gráfico con la información. Conocimos las diversas formas de sumar, fórmula 1, fórmula 2, y esta simplemente con presionar el icono de autosuma. Aprendimos también a configurar la página o la hoja en que se está trabajando. Yéndonos a archivo, imprimir y configurar página. Dentro de la configuración editamos el encabezado y el pie de página. Aprendimos a insertar una imagen en el encabezado, incluso insertar el número de página y la fecha. Aprendimos la orientación de la página y al aplicar sin escalado, ajustar todas las columnas en una página, pudimos observar que la información se compacta dentro de una hoja para su impresión. Aprendimos a guardarlo, guardar como, ubicamos el sitio donde se va a guardar, colocamos el nombre y a dejar el tipo libro de Excel. En el caso que quisiéramos exportarlo como un PDF, podemos decirle directamente guardar como PDF. ¿Ok? En este caso lo dejaremos libro de Excel. Para repasar lo de concatenar, vimos la formulación. Aquí estábamos completando el correo, asumiendo que todos los docentes tuvieran un mismo servidor de correo, y concatenamos con esta fórmula apellidos con nombres. Hagamos la práctica rápidamente. Recuerden que siempre para insertar una función se utiliza el signo del igual. Escribimos la palabra concatenar, seleccionamos la celda con el nombre, colocamos punto y coma, abre comillas, un espacio, cierra comillas, punto y coma, y seleccionamos la celda con el apellido y cerramos el paréntesis. De esta manera, en una sola columna se han unido tanto el apellido como el nombre del docente. Recuerden que hablamos sobre el comportamiento del cursor dentro de Excel. En este caso, el puntero se transforma cuando me coloco en la esquina inferior derecha de esta celda para arrastrar esa fórmula hacia el rango que me complete todos los nombres de los docentes y que permita la unión de nombres y apellidos, pero en las filas subsiguientes. Aprendimos a colocar bordes, a ocultar columnas, a ocultar filas, a ocultar incluso alguna hoja del libro de Excel. Botón derecho sobre el título de la hoja y le decimos ocultar. Si queremos ver nuevamente las hojas ocultas, presionamos sobre cualquier hoja y le decimos mostrar. La ventana me dirá cuáles son las hojas que están ocultas. Simplemente le damos a aceptar y ellas vuelven a aparecer. Aprendimos a hacer la numeración
Por ejemplo, aquí coloco el número 1, ubicándome en la esquina inferior derecha, simplemente puedo arrastrar el rango, arrastrar el contenido de esa celda hacia abajo y se copia la información, se autorrellena, o dando clic en esa opción se despliega un menú donde puedo decirle serie de relleno y continúa con el valor de forma consecutiva hasta enumerar rápidamente una lista larga. Además de lo visto en clase, queda como tarea final utilizar una de las plantillas que trae Excel. Para ello vamos a ir a Archivo, Nuevo, y seleccionen cualquiera de las plantillas que se encuentran disponibles en la versión de Excel que manejen, por ejemplo, programación para alumnos o calendario académico. En este caso voy a hacer un ejercicio con calendario académico. Siempre y cuando tengamos conexión a internet, la plantilla será descargada. Aquí Excel me dio un formato de calendario que yo puedo configurar y adaptar a las necesidades que tenga de una planificación. Yo puedo adaptarlo cambiando la fecha. Al posicionarme sobre el mes, puedo decir que es el mes de febrero y él me va a ubicar el calendario que corresponde a este mes. Por ejemplo, el día 18 el día 18 puedo decir elaboración de video, resumen de lo visto, y así sucesivamente ir editando el calendario que me va a ayudar a planificar mis actividades. Puedo ver la vista preliminar para poder imprimirlo y puedo configurar la página en cómo quiero imprimirlo. De esa manera rápidamente obtuve una plantilla que me va a permitir organizar mis actividades académicas. Simplemente le damos guardar como y ya tenemos nuestro calendario académico. Muy bien, utilicen una plantilla, edítenla con algún tipo de información, adáptenla a sus necesidades y requerimientos y se le va a habilitar una acción para subir ese ejercicio dentro del aula. Muchas gracias.